Érase una vez dos enormes y poderosos leones, que por casualidad eran hermanos y decidieron convertirse en devoradores de hombres y lanzaron astutos ataques coordinados, devorando a trabajadores ferroviarios y lugareños, y devorando a más de un centenar de personas, si no más. Suena descabellado e inverosímil, pero es exactamente lo que ocurrió en Kenia cuando trabajadores nativos africanos e indios construían un ferrocarril para conectar Uganda con el Océano Índico a través de Kenia. En un momento dado, estos dos leones empezaron a atacar a los trabajadores y a sacarlos de sus tiendas mientras dormían. Los ataques fueron tan intensos y horribles que hubo que interrumpir las obras del ferrocarril. Todos los nativos africanos que trabajaron en este ferrocarril eran esclavos y estaban controlados por los colonialistas británicos que construían el ferrocarril para acelerar el negocio de la trata de esclavos y el robo de los recursos de Uganda. Así que para estos nativos africanos fue un doble golpe, una pesadilla dentro de otra pesadilla. Por un lado, tenían al ejército británico traficando con ellos, esclavizándolos y cometiendo horrores contra sus mujeres y niños mientras les robaban su país. Por otro lado, tenían que trabajar a cambio de nada en un ferrocarril que se cobró innumerables vidas, y dos leones también decidieron empezar a comérselos. Nadie se ocupaba de ellos, ni tampoco de los trabajadores indios que eran llevados a trabajar junto a los esclavos locales por unos cuantos cacahuetes. Los dejaron sin armas y desprotegidos para que se valieran por sí mismos. A los dos leones se los conocía como los leones de Tsavo, y eran increíblemente valientes y evasivos, escurridizos y astutos, cazando tanto a los trabajadores del ferrocarril como incluso a los cazadores que se trajeron para colocar trampas. Esta es la historia de los terribles ataques de leones en Tsavo, que se cobraron más de 100 vidas. En 1898, las fuerzas colonialistas británicas recibieron órdenes de iniciar la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo, en Kenia. Así que comenzaron los preparativos reuniendo a miles de esclavos y contratando a trabajadores indios. Pronto establecieron obras por todo el lugar que abarcaban más de 13 kilómetros. Su objetivo era construir un tramo de ferrocarril que incluyera un puente sobre el río Tsavo. Miles de trabajadores y esclavos vivían en tiendas de campaña en diversos campamentos. Todo el programa estaba dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, que llegó pocos días antes de que comenzaran las desapariciones y los asesinatos. Para su consternación, los 9 meses siguientes no fueron ni más ni menos que una pesadilla que paralizó las obras del ferrocarril e incluso provocó su cierre en varias ocasiones, ya que muchos trabajadores indios se marcharon por miedo, mientras que innumerables esclavos también escaparon. Todo ello, fruto del horror y el miedo hacia los leones de Tsavo. Los dos leones estaban al acecho, cazaban de día y noche. Si un trabajador se alejaba demasiado de la seguridad del grupo, los leones los mataban y se lo comían. Pero el verdadero horror siempre tenía lugar por la noche, cuando todos dormían. Los dos leones se colaban en algunas de las tiendas y mataban a las desprevenidas víctimas dormidas de un mordisco en el cuello. Luego arrastraban sus cuerpos sin vida hasta los espesos arbustos y bosques cercanos para devorarlos. A estos dos leones les gustaba tanto la carne humana que consumían literalmente todo el cuerpo de las víctimas, dejando solo los huesos para que las hienas se pelearan por ellos. Atacaron a todo el mundo, no solo a los trabajadores, sino también a los aldeanos cercanos. A veces los ataques a los trabajadores del ferrocarril cesaban durante semanas, pero en realidad los dos leones se limitaban a cazar a los lugareños de los asentamientos cercanos durante esas épocas. Su comportamiento era desconcertante, y eran los verdaderos reyes de una gran zona, y técnicamente mandaban incluso sobre los soldados y cazadores británicos. Eludían, evadían y hasta hacían bromas. Incluso los lugareños empezaron a creer que estaban poseídos por brujas. Los rumores entre los trabajadores se extendieron y todos odiaban la noche y las sombras. La situación se fue agravando hasta el punto de que los trabajadores indios le dieron a los británicos un ultimátum: ellos o los leones. Pero nadie fue capaz de cazar a los dos leones e incluso los soldados armados dejaron de patrullar por la noche algunas de las zonas cercanas a los campamentos por miedo a que sus rifles no les ayudaran si eran atacados. Se contrató a algunos cazadores, pero no solo fracasaron, sino que se convirtieron en los cazados y algunos murieron. Esto llevó a otros cazadores a evitar la zona y ni siquiera quisieron la recompensa ofrecida por los británicos por matar a los dos leones.
Lamentablemente, muchos leones murieron durante las cacerías, pero ninguno de ellos eran los leones asesinos de Tsavo. En algún momento, los trabajadores empezaron a rodear sus campamentos con hogueras en un intento de disuadir a los leones, pero estos seguían atacando. Los británicos ordenaron entonces la construcción de cercos y vallas de espinos alrededor de los campamentos de los trabajadores para protegerlos de los devoradores de hombres, pero todo fue en vano. Aún así, los leones se abrieron paso y mataron y devoraron sin piedad. Estos dos infames leones saltaban o se arrastraban a través de las vallas espinosas. Al principio, un león entraba mientras el segundo esperaba, como si estuvieran haciendo un reconocimiento. Luego entraban juntos y se cobraban dos víctimas a la vez. Eran realmente astutos e intrépidos, y siempre estaban hambrientos. Las matanzas se convirtieron en una norma diaria y todo el mundo perdía la cabeza. ¿Cómo podían dos leones dominar a miles de trabajadores y a 400 soldados británicos armados? Sin embargo, el trabajo se retrasaba y había que hacer algo. Pero siempre que se hacía algo, fracasaba. Las cosas se pusieron bastante feas después de que todo el proyecto ferroviario se paralizara por completo durante semanas, y también se detuvieran todas las obras del puente sobre el río Tsavo. Incluso los ingenieros se marcharon, y fue entonces cuando los dirigentes decidieron llamar a los expertos más mortíferos y salir de su zona de confort. La caballería llegó a principios de diciembre y estaba formada por unos cuantos soldados británicos empedernidos y con experiencia en la caza. Al día siguiente, llegó el oficial del distrito de Tsavo, el señor Whitehead. Curiosamente, este oficial casi fue asesinado a su llegada. Estaba cerca del centro de mando donde le esperaba el coronel Patterson cuando los leones de Tsavo lo atacaron. Se salvó por un pelo de morir, pero sufrió graves laceraciones en la espalda. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de su ayudante indio, Abdullah, que resultó muerto. En ese momento, el coronel Patterson decidió que ya era hora de que aplicara sus habilidades y comandara la cacería, no porque se preocupara por los trabajadores y los esclavos, sino solo porque un oficial británico de alto rango estaba gravemente herido. Durante todo el baño de sangre, Patterson escribió sobre los dos leones y los ataques como si se tratara de una mera historia para presumir ante sus camaradas y líderes en Londres. No tardó en consultar a algunos cazadores y ordenó a sus hombres que colocaran trampas y persianas, y que cada 3 soldados tomaran posiciones y esperaran a que aparecieran los leones, para luego disparar todo lo que tuvieran y asegurarse de que estaban muertos. Durante días, los soldados se vieron acechados y aterrorizados por los leones y sus rugidos. Cada vez que movían las persianas y las trampas o bajaban la guardia, los leones aprovechaban la situación y arrebataban a algún trabajador o alguno de los cebos que dejaban. Sin embargo, todo cambió cuando Patterson entró en la batalla con sus rifles y pistolas de alto calibre. Finalmente, el 9 de diciembre de 1898, el primer león recibió un disparo de Henry Patterson en la pata trasera. Fue un golpe de suerte y se necesitaron muchos trucos para sacar a los leones de su escondite. Entonces, ¿murió el león? No, no murió. Para horror de todos los que participaron en la cacería, el león herido superó las heridas como si nada y escapó, y esa misma noche volvió al campamento, acechando a Patterson cuando éste intentó cazarlo de nuevo. Patterson se dio cuenta de que estos leones eran inmensamente listos, porque ahora lo acechaban y querían cazarle, así que se convirtió en cebo para matar a estas majestuosas bestias. Se colocó en un campo abierto con soldados escondidos cerca, detrás de los árboles y arbustos, y esperó a que los leones atacaran. En efecto, pronto llegó el mismo león que había herido antes y cargó contra él. Los soldados salieron inmediatamente de su escondite y empezaron a disparar sus armas. El león se sorprendió y se desorientó durante apenas 2 segundos, el tiempo suficiente para que Patterson apuntara con su rifle de alto calibre y disparara. La potente bala penetró en el hombro del león y le alcanzó el corazón, pero este consiguió huir. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo sin vida del león no muy lejos de donde le habían disparado. Era tan enorme que 8 trabajadores tuvieron que llevarlo al campamento. Medía la friolera longitud de 3 metros desde el morro hasta la cola, lo que da fe de su enorme tamaño y fuerza. Los trabajadores vitorearon y celebraron, pero fue una alegría temporal, ya que sabían que el segundo león seguía acechando cerca, preparándose para cazar y tal vez incluso vengar la muerte de su hermano. Consciente de los peligros que planteaba el segundo león,
Patterson decidió llevar la batalla hasta él erigiendo un andamio ciego cerca de una zona donde el segundo devorador de hombres era conocido por atacar a las cabras. Pronto, el último verdadero rey de Tsavo llegó al nuevo emplazamiento de la trampa, pero demostró ser escurridizo e incluso a prueba de balas, ya que fueron necesarias muchas balas en diversos escenarios para acabar con él. El primer disparo se efectuó desde lo alto del andamio que Patterson había construido cerca del cebo, que era una cabra a la que el león había matado anteriormente pero que no había devorado por completo. 11 días después, Patterson se dio cuenta de que el león le acechaba y volvió a dispararle, esta vez 2 veces. Si llevas la cuenta, hasta ahora Patterson le había disparado al león 4 veces, pero este había conseguido escapar, e incluso había vuelto no solo a cazar trabajadores, sino también a buscar a Patterson, dado que era obvio que el león quería vengarse. Patterson se obsesionó tanto que era incapaz de recordar la última vez que había dormido. Además, estaba asustado. Al día siguiente, los cazadores dirigidos por Patterson localizaron de nuevo al león y dispararon todo lo que pudieron contra él y consiguieron darle 3 tiros más en la cabeza y en el pecho, que dejaron al último león de Tsavo tullido, pero no muerto. El león intentó huir, pero esta vez sus heridas eran demasiado graves y Patterson acabó matándolo con 3 balas a quemarropa. Patterson se quedó mirando cómo el león daba sus últimos suspiros mientras roía la rama de un árbol. Patterson estaba tan orgulloso de su trabajo que durante 25 años conservó las pieles de los 2 leones como alfombras de suelo y sus cráneos como trofeos, pero finalmente los vendió al Museo Field de Historia Natural en 1924 por una suma de $5,000, lo que equivale a $100,000 en la actualidad. Las pieles llegaron al museo en muy mal estado. No obstante, las pieles y los cráneos se utilizaron para reconstruir los leones que actualmente se exponen en el Museo Field de Chicago. Aún se debate el número total de personas que mataron a los 2 leones. Según el libro de Patterson, se comieron a 135 trabajadores y esclavos, y a innumerables africanos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez derrotados los devoradores de hombres, los obreros regresaron y el puente se terminó en febrero de 1899. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo causó tanto revuelo que incluso Lord Salisbury, entonces primer ministro del Reino Unido, habló de este tema en el Parlamento. Hoy en día, los cuerpos de los 2 leones se exponen en el Museo Field de Chicago, un inquietante recuerdo de su ferocidad. Es un hecho común que los grandes felinos, incluidos los leones, a menudo recurren a cazar y comer humanos si sus dientes están seriamente dañados, porque los humanos son objetivos fáciles de matar, y su piel es muy suave y fácil de masticar. Según el libro de Patterson, The Lions of Tsavo, la preferencia de los leones por la carne humana se debía probablemente a una combinación de factores, como la disminución de sus presas naturales y la presencia de blancos fáciles. Estudios recientes revelaron que los leones habían desarrollado un gusto por la carne humana y habían aprendido a asociar la construcción del ferrocarril con una presa fácil. Se cree que la teoría de los dientes en mal estado no fue la única razón por la que los leones de Tsavo atacaron y mataron a tanta gente. Otras razones son la disminución de las presas tras el brote de peste bovina de 1898, que devastó las presas habituales de los leones, obligándoles a buscar fuentes de alimento alternativas. Algunos expertos también creen que los leones de Tsavo probablemente se acostumbraron a encontrar humanos muertos en el cruce del río Tsavo, utilizado por los traficantes de esclavos, mientras los trasladaban a su miseria en el centro del comercio de esclavos de África Oriental, en Zanzíbar. Muchos de estos esclavos se ahogaron durante la travesía, y es posible que los leones desarrollaran el gusto por la carne humana tras devorar algunos de estos cadáveres. Al final, todas estas teorías combinadas apuntan a que los leones de Tsavo tenían sus razones y todo fue desencadenado por las actividades humanas, además de la plaga. Lo que no se menciona en la historia oficial es que decenas de leones y leonas murieron durante la cacería y en venganza por las acciones de los leones de Tsavo. El libro de Patterson sirvió de base para varias películas de aventuras desde principios de la década del 50, como Hombres contra el Sol, Buana Devil, Asesinos del Kilimanjaro, El fantasma y la oscuridad y Prey, estrenada en 2007. A pesar del paso del tiempo, la historia de los devoradores de hombres de Tsavo sigue siendo relevante hoy en día. Sirve de recordatorio para comprender el comportamiento de los animales salvajes. La historia y los relatos de Patterson fueron tan intrigantes que los 2 leones se consideran los leones devoradores de hombres más estudiados de la historia. Gracias por vernos y por favor,
Dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Y no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.